Claro, lo que no se ve no existe. Yo no existo ahora para los angustias. Si no vemos algo, no existe. Si no vemos algo y no hablamos de ello, no existe. Si no, aquí esto me recuerda a aquella historia de los barcos cuando llegaron a los barcos de Colón a las Indias, que como no conocían, no lo interpretaban, no eran capaces de interpretarlo ni de ponerle palabras ni nada, no los vieron hasta que llegaron directamente a la isla, ¿no? O digo, a la costa. Creo que a veces las cosas que no se nombran no se ven. Por ejemplo, cuando hemos empezado a hablar de, pues, o sea, a hablar de los cuidados como un término en sí para ponerlo encima de la mesa, ha hecho que los veamos. De la otra manera era como algo obvio que está, ¿no? O sea, o que no, ni lo ves porque no lo nombras. Vale. Sí, de eso hablaba Wittgenstein, ¿no? De los límites del lenguaje. Sí. Que el lenguaje en ese sentido es ¿Perdona? No, sí. Que digo que el lenguaje en ese sentido es una prisión, porque pero al mismo tiempo es lo único que tenemos para expresar nuestra libertad, que a eso es lo máximo que podemos aspirar, pero por otro lado nos damos cuenta de que es una prisión porque es una especie de trampa. No podemos pensar en otros términos que no sean los del lenguaje. Pero es una prisión necesaria. También tenemos esta visión tan idealizada. Claro. Yo creo que un poco por ahí la frase de Nietzsche de el artista es el que baila encadenado. Qué bonito, qué bonito. Sí, porque para Nietzsche, en ese sentido, en esa frase creo que demuestra un cariño, o por lo menos le da esa importancia a los límites para las personas. Que es lo que tú dices, las personas necesitamos de los límites para poder expresarnos. Y el lenguaje es el ejemplo de eso. La propia supuesta libertad que tanto se nombra desde tantos lugares, en realidad la libertad se encuentra dentro de los límites. Claro. O sea, esta extensión... Vale. Lo baneable y obsceno del mundo es la filosofía, si no, recordad a Sócrates. Ah, bueno, porque a él le salió mal, pero... Le salió mal, pero a otros les ha salido bien. ¿A qué otros? Tú y yo, por ejemplo, tenemos alguna discusión por el tema del lenguaje, porque yo, en tanto que traductora y persona de bien, a mí me importa mucho el lenguaje y que se utilicen las palabras como se tienen que utilizar, los pronombres como hay que utilizarlos, las mayúsculas. Los laísmos le parecen mal. Y si no, me enfado. Y tú consideras que el lenguaje puede ser una cosa como más que evolucione, tal... Sí. Y que al final la función del lenguaje es comunicar. ¿Tú me entiendes? Sí, pues ya está. Sí, pero también dónde está el límite entre que nos entendamos por nuestros propios códigos. Es como la Real Academia de la Lengua. Sí, se ha vuelto una institución opresora y tal, sí, pero si la alternativa es, no sé, que estemos dando ladridos, no sé qué digo ahora mismo, sacadme de ahí. A veces en el chat este de la angustia, en los streaming, a veces nos hemos acordado de la frase de Santa Teresa de Jesús, cuando dijo lo de la lengua en pedazos, que también es una obra de teatro de Juan Mayorga. Y Santa Teresa decía, como buena mística, decía que cuando queremos hablar con el más allá, cuando queremos hablar con Dios, cuando queremos sublimar nuestro lenguaje hasta su última expresión y hasta sus últimos límites, nos damos cuenta precisamente de que el lenguaje no es suficiente. Entonces, creo que todos cuando tenemos un orgasmo, el lenguaje no entra en todas esas cosas. O sea, es que estoy pensando en que Santa Teresa está pensando en movidas místicas que a mí no conecto con ellas. Pero yo creo que el momento como más místico que tenemos nosotros y en el que el lenguaje no funciona, más allá de decir Dios en todo caso, pero ni siquiera, porque cuando llegas al orgasmo nadie dice una sola palabra. Se nos elimina el lenguaje. Yo creo que hablo. ¿En el orgasmo? Yo creo que hablo. Bueno, pero habla... El problema es que no soy consciente de lo que digo. Ah, bueno, pero entonces no estás usando el lenguaje de una manera... Pero ¿y quién utiliza ese lenguaje? O sea...
Pues ya, ahora me dan ganas de grabarte y saber qué cojo. Yo digo cosas. Bueno, Pero muy bien dicho, Nerea, gracias porque Sí, ahora que lo has dicho tú súper lo entiendo mejor. Porque es verdad que en un orgasmo, en los momentos más de éxtasis o más irreales o más alejados de nuestra vida cotidiana, el lenguaje ahí no nos sirve. Y tenemos que recurrir a gemidos, a aullidos, a gritos, a lo que Santa Teresa a lo mejor se refería con la lengua en pedazos. Llega un momento en llega un momento que el lenguaje no es suficiente para expresar lo que estamos sintiendo como humanos. Y ahí nos sentimos como estirados, como si alguien tirara de nuestras carnes y de nuestros huesos, y estamos como deshechos, y nos damos cuenta de que el lenguaje da para lo que da, igual que las personas, que damos para lo que damos. Pero todo es limitado. O sea, el lenguaje no puede con todo, pero tampoco podrías vivir 24 horas al día teniendo orgasmos. ¿Cómo? El lenguaje no puede expresarlo todo, no, pero tampoco podrías vivir 24 horas al día teniendo orgasmos. Igual que tampoco puedes vivir 24 horas riéndote. Entiendo que el sexo y la comedia tienen eso en común. Son experiencias místicas que no podemos, los seres humanos no podemos estar en contacto con esas experiencias por un largo periodo de tiempo. Si no, no perderíamos nuestra humanidad, creo. Porque son cosas que nos llevan a algo más allá de nosotros mismos. Un orgasmo, una risa. Por eso a través de un orgasmo o de una risa, por seguir con estos ejemplos, o cuando nos dan un susto, cuando alguien nos da un susto que sentimos miedo, ahí nos salimos de nuestra humanidad. Y ahí el lenguaje ya no nos sirve. Porque estamos más allá del ser humano. Y yo o sea, suscribo todo lo que dices y le sumo que no es que nos salgamos de nosotros mismos, es que vamos a cosas de nosotros mismos que no conocíamos, porque también hay una tendencia a limitar lo que se supone que es el hombre y poner todo lo demás en como entidades externas, ¿no? Pero todo eso también es parte de ti, solo que son otras capacidades, claro, otras circunstancias. Somos, volviendo a Aristóteles, otro gran amigo mío, animales sociales. En tanto que animales tenemos esa parte de no tener lenguaje, ¿no? De la parte como más instintiva y de emociones más básicas. Y lo social es la parte del lenguaje que me hace ser consciente del otro, de necesitar comunicarme con el otro y los límites y lo que damos a la naturaleza. Entonces eso, somos animales sociales y en el momento en que somos más animales, pues no necesitamos el lenguaje. Vale. Lo que pasa es que para Santa Teresa decir, hola, soy una fiera, pues no le salía. Pero fíjate aquí lo interesante es que cuanto más nos parece que nos acercamos a Dios, en el sentido del misticismo, de hablar con Dios, más cerca estamos de ser animales también. Yo es lo que creo. Desde mi punto de vista, esa sensación de comunicar con Dios en realidad es como comunicar con la naturaleza más propia de nosotros, que en este caso es la animal. Bueno, porque ¿quién dijo que Dios no pudiera tener forma de animal, que tenía que ser un humano, ¿no? También esta humanización de Dios también es muy antropocéntrica, es muy interesante. Imaginárselo como un señor, o sea, que la animalidad efectivamente no tiene por qué estar separada de la divinidad. Para vosotras, ¿qué significado puede tener hablar de Dios en el mundo actual? Yo pienso que, o sea yo soy atea, ¿no? Lo sigo. Dios es el dinero. Yo creo que ahora mismo... Ni siquiera, o sea, lo triste es que hoy en día, o sea, Dios, o sea, matamos a Dios, sí. Lo suplimos por el dinero, sí. El dinero dejó de funcionar, vale. La familia todavía te puede salvar, vale, pero tampoco. Entonces es como que ya no hay, entonces hay como una especie de agujero gigante y que se suple, en mi opinión, con pantallas. Pero el vacío sigue, o sea, seguimos viviendo en el nihilismo pasivo más con una ausencia permanente y por eso se llena con... Cuando digo pantallas no me refiero a pantallas de pantallas, sino a pantallas virtuales. Hostia puta, pero aparte de decir que el dinero ha sustituido a Dios y que es por lo tanto nuestro nuevo Dios, o que las pantallas han sustituido a Dios, por lo tanto es nuestro nuevo Dios, ¿no pensáis que puede ser
que puede ser interesante, recuperar la idea de Dios desde un punto de vista religioso y no material? ¿Pensáis que nuestra sociedad Es muy nos curioso puede ¿No porque, pensáis que nuestra sociedad ha renunciado al misterio, a la espiritualidad y que eso en el fondo nos falta? bueno, tenemos a todos los que creen en astrología, Pero que ahí hay un nichazo muy por grande, ejemplo, que creen que el universo conspira y aparte demás. de esas posturas de astrología o de anticientíficas o excesivamente esotéricas, aparte de eso, ¿no pensáis que se podría rescatar una religiosidad que no tuviera que Sí, caer en ese tipo de estafas espirituales, yo sino que todavía significara algo para nosotros? entiendo lo que dices, pero entiendo lo que dices y veo, estábamos antes, Es que se estaba escucha, desenfocando. entiendo lo que dices, lo veo necesario, sí, pero casi como una especie de mal De mal necesario. necesario. O sea, sería mejor querer otra cosa. Es como un poco tarde ya para... Es como que hemos suplido tantas veces la figura de Dios que es como un poco tarde. Estamos En el siglo XX, ahí es donde entra el rollito del nihilismo activo, de cambiar completamente el concepto y hacerlo todo tuyo para no necesitar eso. Pero claro, si partimos de una humanidad separada, carente de valores, que se deja guiar por algoritmos, pues no sé. Yo, yo, Igual yo creo que sí. cuando las personas empezamos a utilizar la idea de que Dios existe, en el fondo era una metáfora, era una especie de- no sabíamos cómo denominar a las cosas que están más allá de nosotros, que son superiores a nosotros, que no podemos alcanzar a pesar de que aspiremos a eso, como algo sublime. Y entonces nos inventamos la idea de Dios. Y pienso que esa metáfora seguiría siendo válida hoy en día. Cada vez que queramos hablar de cosas que están más allá de lo que somos como personas, que están más allá del lenguaje, más allá de la vergüenza, más allá del bien y del mal, es útil hablar de Dios. Por- yo lo que pasa es que creo, bueno, voy a recordar un momento aquí a las mujeres del siglo XX, Simone Weil, por ejemplo, y Zambrano también le pasó, que vieron, claro, después de los nazis, pues la sensación de negación y de vacío y de somos una mierda como seres humanos fue muy grande. Entonces, ellas pensaron que recuperar de alguna manera el misticismo podía ser una manera de... porque Dios no solamente es algo externo a nosotros, sino que es también lo que nos une, lo que nos hace a todos ser uno, somos todos partícipes de Dios. Entonces, de alguna manera, el pensamiento de estas dos mujeres intentaban recuperar eso que nos une, ¿no? ¿Qué es lo que nos une para intentar ir todos a una, más allá de las diferencias que sí, tenemos? Y yo creo que en ese sentido sí que nos hace falta recuperar una unidad, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, cuando teníamos la idea de lucha de clases, pues había una sensación de algo a lo que unirte y sentirte parte de esa totalidad y en relación con los otros. Pero es demasiado tarde para depositar todo eso en Dios. Es como... Bueno, pero no hace falta Dios, pero puede ser la naturaleza humana, puede ser... No, yo creo que estamos precisamente en el punto de inflexión en el que o creamos algo completamente otro, que de hecho no es crearlo, porque en realidad es rescatarlo de nosotros mismos, porque todo esto está dentro de nosotros mismos, es rescatar cosas que ya están, es como lo de recordar. claro. O hacemos eso o es que lo otro está completamente caduco, es como volver con tu ex por vez número 17. Por ejemplo, en el Ya no mundo es... actual de la física, en el que ya se habla de, bueno, ya la física cuántica, la física cuántica ya llega a un extremo de buscar, como decís, algo que nos pueda unir a todos en cuanto a fenómenos de la materia, a fenómeno físico, y al encontrar algo que subyace a toda la materia que pueda existir en el cosmos, de repente la idea de Dios vuelve a cobrar vigencia, cuando la teníamos ya desterrada, como idea, como concepto, como metáfora. Quiero decir, la física
que en ese sentido parecía renunciar la ciencia a la idea de Dios, al llevar la física hasta sus límites y entrar en el terreno de la física cuántica, nos volvemos a encontrar con la idea de Dios en ese sentido, de buscar... Y nos volveremos a encontrar con esa idea, nos vamos a encontrar siempre. Claro, porque como dice Silvia, en el fondo la llevamos dentro de nosotros. En el fondo siempre ha estado dentro de nosotros. La cuestión es, queremos dejarnos llevar por eso, queremos dejarnos llevar por otras cosas, nos vamos a atrever a renunciar a eso, porque sinceramente a mí me parecería precioso, me parecería idílico. Yo compro creer en Dios mañana. Es que me parece una hostia. Pero ¿cuánto tiempo nos podemos engañar? Nos están dando la enhorabuena. Dice que a pesar de los problemillas técnicos, que es un directo que aporta bastante. Estamos gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Usuario Dimitri Angustiao. Don Carreira. Es que es súper interesante, es que es eso, es que nos vamos a atrever a pensar de otra manera o no. Es que yo lo veo constantemente. Entonces, estamos hablando, Silvia, de lo que decíamos al principio del streaming, de que en el fondo no nos atrevemos a ser completamente libres y a no depender de un Dios. Como que ese miedo a la libertad lo llevamos dentro también. Claro, es que todo está dentro de Dios, el demonio, todo bla, 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 son todos siempre metáforas de cosas que llevamos dentro. El hombre es capaz de las maravillas. El ser humano, porque el hombre sería... Vale. La del lenguaje, Okay. El ser humano es capaz de las mayores maravillas de la humanidad y las mayores atrocidades. O sea, cualquier país le metes una guerra y en 3 meses hemos vuelto 40 años... 40 siglos atrás en la evolución. O sea, la evolución, ¿sabes? De la misma manera que cualquier país que les dejes evolucionar, de hecho, por eso muchas veces hacen guerras, porque cualquier país al que le dejes evolucionar el suficiente tiempo, una democracia suficientemente evolucionada, van a empezar a pensar en derechos, van a empezar a pensar en uniones, van a empezar a pensar en cosas guays. Pero es que yo creo que si de alguna manera renegamos de esa idea de Dios, es también renegar de esa idea de algo que nos une a todos. Yo creo que podemos pensar en algo que nos una a todos sin que sea Dios. Vale, pero yo he dicho la naturaleza humana y me has dicho, pero sigue siendo Dios. Sin que sea Dios, ni naturaleza. La muerte. La muerte ya está ahí y ya nos une. La muerte, a lo mejor la muerte es la experiencia, a lo mejor la conciencia de la muerte es la experiencia humana que está detrás de toda la filosofía, no lo sé. Súper interesante eso. Hoy, perdona. Reniego de pensar en la muerte constantemente. O sea, es mi filosofía. Igual que la tuya es la de me pongo una botella delante para no beber, yo es decirme la palabra muerte que me voy. Eso es lo de Memento Mori, de Marco Aurelio, ¿no? Sí, pero yo reniego de esa filosofía, no puedo. ¿Por qué? Porque me bloquea muchísimo. Sí. O sea, yo recuerdo un día en una clase en el que me hicieron pensar lo que sería el vacío, lo de mirar el vacío, lo hice en una clase y me puse verde, casi vomito, y desde entonces no quiero pensar en la muerte. Pero para ti... A mí me tranquiliza mucho. A mí me gusta pensar viviendo en que si me muero pasado mañana, lo que estoy haciendo ahora me parece guay. Sí, pero yo pienso morirme y me da ansiedad. O sea, ¿me gusta mi vida? Sí, pues no quiero que se acabe. Pero yo creo que cuando... Ya, pero no me gusta pensarlo y aquí me tenéis. O sea, me voy a poner verde y a vomitar en 3, 2, 1. Yo creo que cuando los antiguos usaban el concepto de Memento Mori, que básicamente es eso, ¿no? Ten la muerte presente, acuérdate de que vas a morir. Yo creo que lo hacían desde un punto de vista estimulante, más que negativo. Como que siendo conscientes de esa realidad suprema de la muerte, vivamos nuestra vida con más intensidad. Yo creo que se referían a eso. Los egipcios tenían algo muy parecido al Memento Mori, que era en banquetes, de no sé, de a lo mejor ya de ciertas élites egipcias, ponían a un cadáver. Ponían a un cadáver, lo sentaban a la mesa con todos los demás, para ser conscientes de lo que estaban disfrutando en ese banquete, lo vivieran con más intensidad al ser conscientes de que algún día no lo podrían seguir disfrutando. Entonces era el Memento Mori de los egipcios, era sentar en tu mesa a un cadáver.
a una momia, no sé si era momificada o no, pero sentaban en tu mesa un cadáver para tener precisamente la idea de la muerte a tu lado literalmente. Me alegro que eso no se siga llevando a cabo. O sea, yo entiendo y respeto tu miedo, lo entiendo absolutamente, pero es algo tan... Y yo, por ejemplo, hasta la pandemia no me había enfrentado nunca a la muerte, ¿no? Y se me han muerto 2 amigos, y yo entonces pensaba que la gente no sé, como que no moría. Y de repente al ver eso, o sea, me ha dado infinita más vitalidad que todo mi... O sea, Claro. ha sido como... O sea, yo creo que por el hecho de no querer mirar la muerte y solamente mirar la vida y exprimir la vida, la exprimo que te cagas, porque soy muy consciente, o sea, soy consciente desde la muerte y como me da miedo, pues corro, ¿sabes? Pero corro hacia adelante, no la miro nunca porque prefiero no mirarla. Pero nunca sentirás la muerte, aparte de si te duele, nunca la experimentarás, es algo que nunca experimentarás. Ya, pero precisamente eso también me genera ansiedad. O sea, lo que estás experimentando es la angustia que ahora experimentas pensando en eso, pero lo que es la muerte nunca lo experimentarás. De hecho, ya igual que no experimenté el antes de nacer, pero precisamente porque no he experimentado el antes de nacer, sé que no va a haber un después de morir y me da pena, o sea, me da ansiedad. ¿Podemos cambiar de tema? Perdona, Nerea, fíjate, pues te doy las gracias de que hoy me descubrieras la idea de María Zambrano de la razón poética, porque a propósito de la muerte, decidme lo que pensáis de lo que os voy a contar ahora. Una cosa que se me ocurrió como una experiencia poética suprema que desafía y vence a la muerte. Imaginaros una persona que está practicando la eutanasia. Decide morir, es muy consciente de eso, decide en plenitud de facultades morir y vive esa experiencia hasta sus últimas consecuencias con plena conciencia. Y justo cuando esa persona ve, o ella, él o ella, ve que está llegando el fin, que se aproxima la muerte, justo antes de morir, va y se hace el muerto. Pero es jaque mate. Venzo a la muerte. Me parece la razón poética y cómica. Porque es un gesto de una comicidad suprema también. Decide practicar la eutanasia. Justo antes de morir, va y esa persona se hace la muerta. Se hace el muerto. Se ríe de la muerte en su propia cara. Te veo venir. Me anticipo a ti. No sé cómo lo veis, pero... Me parece fantástico y me parece la verdadera superación. O sea, es que sí, es que ahí hay algo, desde luego, si hay algo de divino, pero claro, sí, es que me parece poético y cómico al mismo tiempo que una persona se atreva a ese gesto de desafío máximo. De desafío a nuestro mayor peligro, que es la muerte.